Bueno, eh, vamos a hablar en esta oportunidad un pantallazo general de los principios del tratamiento en oncología infantil. El tratamiento del cáncer en pediatría, vamos a hablar de unos principios de esta terapia multimodal. El tratamiento del cáncer en general, específicamente en el cáncer infantil, nos plantea nuevos retos. Aplicar terapias que sean menos tóxicas, lograr mejores niveles de supervivencia, plantear nuevas estrategias en pacientes con elevado riesgo de recaída y manteniendo siempre el objetivo que el riesgo-beneficio se mantenga en equilibrio y mejorando de esta manera la supervivencia. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Por supuesto, la erradicación completa de estas células cancerosas anormales en nuestro organismo. Reducir el tamaño tumoral y el número de estas células son los principales objetivos del mismo. ¿Cuáles son las terapias antineoplásicas que existen? Básicamente son tres: la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. ¿Qué es la quimioterapia? Es una modalidad terapéutica más empleada en el tratamiento del cáncer, que engloba una gran variedad de fármacos. Estos se llaman generalmente citostáticos, pueden ser también fármacos hormonales o la inmunoterapia. Se utilizan varias vías de administración de estos fármacos, con el fin de lograr una reducción e impedir reproducción tumoral. Ya vamos a ver más adelante, pero las vías de administración pueden ser endovenosa, que es la más común, o bien oral, transdérmica, endorrectal, subcutánea, intramuscular, entre otras. ¿Qué son los protocolos? Probablemente ustedes van a escuchar nombrar muchas veces de que utilizamos tal protocolo de quimioterapia. Los protocolos se refiere específicamente a una asociación de quimioterápicos con diferentes mecanismos de acción para obtener mejor respuesta tumoral. Los ensayos clínicos son la base del tratamiento a la hora de incorporar nuevas terapias en los esquemas actuales. Y la combinación de estos citostáticos va a producir efectos sinérgicos, aditivos o antagonistas. Estos protocolos generalmente se unen muchas escuelas. Hay escuelas americanas, hay escuelas europeas, en donde tienen una línea de tratamiento, de investigación, y luego que pasan los niveles de investigación adecuados, se generan estos protocolos que están estandarizados, aprobados y difundidos, en donde se usan estas determinadas drogas en determinados días, en determinadas semanas, es decir, una cantidad específica con una duración específica a lo largo de un tiempo, dependiendo del tipo de tumor, de la localización, del estadio o estudios genéticos, dependiendo de la tumoración, esta estandarización o esta categorización que se realiza del paciente para aplicar determinados protocolos. Es decir, no puede venir un oncólogo o un médico y decir, bueno, yo voy a usar esta droga, yo voy a usar esta otra y vamos a ver qué pasa. Es decir, todos estos protocolos ya están aceptados y son los que se deben utilizar dependiendo de la estrategia que uno quiera adoptar, ya sea que uno siga la escuela americana, la escuela europea, inclusive hay algunos protocolos específicamente argentinos en donde uno los puede tomar como de cabecera y utilizar este protocolo. Puede uno alejarse un poco de este protocolo dependiendo del paciente, o si surgiera alguna complicación en el medio, pero generalmente están inclusive incorporados cualquier reacción adversa o cualquier complicación que pudiera llegar a surgir. Es decir, que estos protocolos no los puede manejar cualquiera, sino lo debe manejar un oncólogo especializado, y por supuesto no seguir la línea que él quiera, sino la estandarizada a nivel internacional y por supuesto aceptada por sociedades y organizaciones específicas del cáncer. La velocidad de crecimiento tumoral es el tiempo de duplicación del volumen de un tumor, que puede ser desde algo muy lento hasta algo muy rápido. 1 a 6 meses aproximadamente puede ser un estándar de velocidad de crecimiento tumoral. ¿De qué depende? De la duración del ciclo celular,
de la fracción de células celular proliferante, de la mortalidad celular. Hay fármacos antineoplásicos que actúan preferentemente sobre la fracción tumoral en fase de división, y a mayor de velocidad de crecimiento tumoral, mayor respuesta al tratamiento farmacológico. Esto nos remonta un poquito a alguna de las primeras clases que hablábamos de las características tanto del huésped como de la medicación y de las características del tumor. Es decir, algunos no es lo mismo un cáncer en un neonato, en un lactante, en un niño, en un adolescente o en un anciano, como tampoco lo es un tumor, un osteosarcoma, que un tumor de Wilms, que una leucemia. Es decir, el comportamiento, la agresividad y por supuesto la estadificación en que se diagnostique ese tumor va a depender mucho de esta velocidad de crecimiento y por supuesto de los fármacos que van a actuar en estos. Un poquito el resumen de lo que ya hemos hablado también en otras oportunidades, desde que se inicia esta carciogénesis hasta que se duplica, hasta que se transforma en esta célula maligna y en vez de morirse la célula se multiplica y se crece y invade. ¿Qué es la cinética de destrucción tumoral? Una dosis determinada de un fármaco citotóxico destruye una fracción constante de células independientemente del tamaño tumoral. También existe la toxicidad de esto, por supuesto, es decir, que los fármacos antineoplásicos afectan también a células no neoplásicas, en especial aquellas con mayor replicación, como son los epitelios, la médula ósea, células germinales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la droga que yo voy a administrar para que mate a esa célula que quiero eliminar del cáncer, también me va a afectar a algunas células buenas. Es decir, lo digo gráficamente para que ustedes puedan comprender el porqué de estas reacciones adversas. Un ejemplo claro de esto es la pérdida del cabello, es decir, uno administra un citostático para eliminar o disminuir la replicación de esa célula cancerígena y por el otro lado, al ser afectado en forma como de reacción adversa de la droga, el folículo piloso se debilita y cae. Lo mismo pasa en el caso, por ejemplo, de drogas, cuando uno usa alta cantidad de drogas y se afecta las plaquetas, los glóbulos rojos, disminuyendo su cantidad y la necesidad de realizar transfusiones sanguíneas o de plaquetas, y esto es sin duda una reacción adversa a las células sensibles de la médula ósea, las cuales mueren como reacción adversa frente a la administración de estos citostáticos que pretenden eliminar las células cancerígenas. Entonces la toxicidad de tejidos con fracciones de crecimiento rápido, como les estoy diciendo claramente el ejemplo de la médula ósea, el gastrointestinal, las mucosas, el folículo piloso o la piel. También la toxicidad específica sobre órganos vitales, como es la médula ósea en la mayoría de las drogas, el tracto gastrointestinal, la diarrea, la mucositis, estas drogas que sabemos que dan esta falta de apetito, esta inapetencia, estas náuseas y vómitos que produce esta quimioterapia. En el corazón específicamente las antraciclinas, en los riñones el cisplatino, en el hígado el 5-fluoracilo, es decir, hay distintas drogas que van a afectar más específicamente algunos órganos y por ende no solamente producir la muerte celular que uno desea específicamente matar, sino también las células nobles del organismo, como son estas que estamos nombrando. Algunos conceptos importantes. La quimioterapia de primera línea, ustedes van a veces escuchar que se utiliza en primera línea, segunda línea. La quimioterapia de primera línea es la quimioterapia que según la investigación y ensayos clínicos se ha determinado como la de mejores probabilidades para tratar un cáncer. No así es la de segunda línea o de rescate, que es la quimioterapia que se administra cuando la enfermedad no responde o reaparece después de esta quimioterapia de primera línea. Sin lugar a dudas, siempre la de elección es la de primera línea. ¿Qué significa neoadyuvancia? Es la administración de drogas antes de la terapia definitiva local
incrementa el control del tumor primario y provee una temprana terapéutica para micrometástasis. La adyuvancia previene la recurrencia metastásica mediante la eliminación de depósitos de estas micrometástasis del tumor que ya pudieran estar presentes al momento del diagnóstico. La inducción es la primera etapa que, valga la redundancia, sirve para inducir la remisión de esta patología, específicamente se da en leucemias. La consolidación o de intensificación es la quimioterapia una vez lograda la remisión con el objetivo de mantenerla, específicamente nuevamente en las leucemias. La terapia de mantenimiento es la quimioterapia en dosis menores para ayudar a prolongar la remisión en las leucemias linfáticas agudas y generalmente es de vía oral, es en forma oral. Y la terapia paliativa es la quimioterapia que se administra específicamente para controlar síntomas sin esperar que reduzca el cáncer de manera significativa o por lo menos con fines curativos. Podemos decir que entonces, a modo de ejemplo, tenemos hoy como diagnóstico o un hallazgo un tumor específico, suponiendo un tumor óseo, hacemos una primer neoadyuvancia que va a ayudar que este tumor grande, de gran extensión o magnitud, se reduzca. A continuación hacemos una cirugía, por ejemplo, y luego de la cirugía hacemos la adyuvancia para prevenir la recurrencia de ese tumor o eliminar los depósitos de micrometástasis que ese tumor ya pudo haber hecho. Es decir, en este ejemplo que les doy, suponiendo de un osteosarcoma, tuvimos la neoadyuvancia al principio, una forma de tratamiento, la cirugía a continuación y la adyuvancia a continuación. Este ejemplo ya se los puse al principio cuando hablábamos algo del tratamiento, simplemente es a modo ilustrativo de las distintas drogas, en qué momento de la replicación, de la duplicación, de la transcripción, traslación, etc. Actúan. La farmacocinética de las drogas, sabemos que tienen una biodisponibilidad, que es la cantidad de droga absorbida, es decir, un porcentaje específico. El clearance de la droga, que es el rango de droga eliminado, es decir, en mililitros por minuto. La vida media de esa droga, que es el tiempo requerido para disminuir el 50% de la concentración de la droga en horas. El área bajo la curva, que es la cantidad total de exposición a la droga. El volumen de distribución, que es el volumen necesario de plasma para disolver una droga administrada. Y las vías de administración, que como les dije puede ser oral, endovenoso, intramuscular, endorrectal, transdérmico, etc. Y bueno, por supuesto, la estabilidad de la droga, que una vez preparada, uno también debe tener en cuenta, sobre todo las enfermeras o el oncólogo cuando indica las drogas, que todas las drogas tienen una estabilidad específica, es decir, si uno prepara una droga ahora y la coloca en forma de infusión continua durante 6 horas, debemos saber que esa droga tenga la estabilidad, una vez preparada, de 6 horas. Porque si esa determinada droga que estamos preparando se inactiva a las 2 horas, ese goteo de 6 horas ya le estamos pasando drogas que no están activas y que no van a cumplir la función que nosotros necesitamos. Como así tampoco, si la estabilidad de la droga nos dice de que esta droga tiene que estar cubierta de luz porque si no se inactiva, si uno no le pone o lo indica que debe tener un cobertor especial, el frasco de dilución de la droga, entonces la droga que se le administra es inactiva, y estos son los posibles errores o fracasos que pueden surgir en un futuro. La farmacogenética, son enzimas para el metabolismo de las drogas, por ejemplo, la citocromo P450, que hay una variación genética en el espectro de acción de las drogas y puede influenciar en la eficacia o toxicidad de la droga. La clasificación farmacodinámica, tenemos fármacos que dañan el ADN, como los agentes alquilantes, los inhibidores de la topoisomerasa, antibióticos antraciclínicos y derivados. Están los fármacos antimetabolitos,
como son los análogos folínicos, el metotrexato, que lo habrán escuchado alguna vez, análogos de pirimidina, análogos purinas, los fármacos antimicrotúbulos, como los alcaloides de la vinca, y otros fármacos misceláneos, como la L-esparaginasa, corticosteroides. No los voy a desarrollar, simplemente se los nombro. La farmacoresistencia puede ser por múltiples mecanismos, es decir, que hay menos acumulación intracelular del fármaco, alteración del metabolismo del fármaco, alteración de los blancos celulares o aumento de la reparación del daño. Todo esto que estoy nombrando pueden generar que por estos mecanismos se genere la resistencia a estos fármacos aplicados, probablemente en primera o en segunda línea, por eso hay que utilizar otras líneas. Coexisten en una misma población tumoral, es decir que a veces el mismo tumor tiene resistencia a algunas células o algunos fármacos, mientras que en otros no. O bien ser cruzada. Los efectos secundarios de la quimioterapia pueden ser inmediatos, como son las reacciones de hipersensibilidad, la necrosis cutánea, los vómitos y las náuseas, que todos han escuchado seguramente en algún momento en los tratamientos cancerígenos. Pueden ser precoz, es decir, que se extiende entre días y semanas, como es la emesis diferida, es decir, los vómitos que persisten a pesar de haber hecho la quimioterapia en un determinado momento. La toxicidad hematológica, que es la que aparece a continuación, por eso se realizan estos controles sanguíneos hematológicos, en forma seriada. La mucositis, la toxicidad gastrointestinal, la alopecia, la toxicidad dermatológica. Y después los efectos secundarios tardíos, como son la neurotoxicidad, la esterilidad, la cardiotoxicidad, toxicidad pulmonar, o segundas neoplasias, que ya lo nombramos también, por ejemplo, en la radioterapia. Existen terapias moleculares dirigidas. Estas son las nuevas tecnologías que han permitido identificar y describir nuevas moléculas diana en la terapia contra el cáncer, cuya aplicación en pediatría tendrá una gran relevancia en el futuro. Estos pueden ser inhibidores moleculares, que estos fármacos destruyen la célula tumoral actuando contra moléculas específicas implicadas en la división y el crecimiento. Entonces es un inhibidor específico de la tirosinquinasa, por ejemplo el imatinib, en las leucemias mieloides crónicas, el anti-GD2, en el neuroblastoma, el anti-CD19 o CD20 en las neoplasias linfoides. Estas terapias moleculares dirigidas, su principal diferencia con los otros agentes citotóxicos que comúnmente conocemos, es la capacidad de actuar exclusivamente sobre las células neoplásicas sin afectar las células sanas, que nombrábamos ejemplos anteriormente. Es decir, que el efecto antitumoral lo logramos con una toxicidad mínima en las células sanas. Los anticuerpos monoclonales, estos se unen a una molécula específica actuando de distintas formas. La citotoxicidad mediada por complemento, la citotoxicidad mediada por anticuerpos y bloqueando señales celulares, lo cual va a producir la apoptosis celular, y la terapia en combinación con citostáticos clásicos, eliminando enfermedad mínima residual. El uso en pediatría no está muy extendido, es decir que estos anticuerpos monoclonales, si bien en algunas neoplasias en pediatría los utilizamos, mayormente se utilizan en adultos y a continuación siempre pasan a utilizarse en pediatría. Bueno, hablando ahora de la radioterapia, sabemos que las nuevas tecnologías aplicadas y el mejor conocimiento de las interacciones entre esta y la quimioterapia actual van a determinar un mayor uso de radioterapia en pediatría. En pediatría hay potenciales efectos sobre tejidos en fase de crecimiento, como ya nombramos, y desarrollo, y riesgo de segundos tumores a largo plazo. Por eso la dosis, que se mide en Grays, se administra de forma fraccionada en distintas sesiones en un tiempo entre 3 a 6 semanas, en la mayoría, por supuesto dependiendo de distintos factores como son la edad, la localización del tumor, el tipo y la radiosensibilidad de este. Los objetivos de la radioterapia es aumentar la dosis de radiación sobre el tumor y minimizar la que se absorbe en los tejidos normales periféricos.
En los últimos años se desarrollaron sistemas que permiten reducir dosis de radiación sobre tejidos u órganos sanos, como son la radiación con intensidad modulada, que se denomina en abreviatura IMRT, y radiación con protones y braquiterapia. La IMRT da una dosis de radiación que se deposita en cada zona y se calcula en un sistema de 3D que delimita el tejido sano y tumoral de forma muy precisa. El ejemplo de los tumores que se puede utilizar este tipo de radiación es en los meduloblastomas, con la protección de la cóclea, por ejemplo. Por supuesto que tiene un amplio uso en medicina actual y bueno, para preservar justamente los tejidos nobles o sanos. La braquiterapia es una modalidad de radioterapia que consiste en colocar sustancias radioactivas en contacto directo con el tejido tumoral. Esto con la finalidad de depositar dosis muy elevadas de radiación en el tumor, como son los ejemplos de los tumores vaginales y perirectales. Esta indicación es limitada a lechos tumorales con diámetros mayor, no superior a 5 a 10 centímetros y el poco uso en pediatría. La radioterapia con haces de protones, el principal uso es en tumores del sistema nervioso central. Los protones son partículas pesadas que no eliminan cuando penetran en tejidos, sí lo hacen los fotones. Su máximo pico de radiación se produce cuando se para la partícula en el interior del tejido. Esta técnica reduce significativamente la dispersión de la radiación en los tejidos sanos mientras se introduce. Entonces hay avances para la radioterapia, algunos ya un poco más antiguos y otros más nuevos. La tomografía axial computada nos permite reconstrucciones tridimensionales del área clínica irradiar y realizar entonces una buena planificación de la irradiación. La terapia conformada tridimensional se consiguen imágenes de tomografía o resonancia donde se delimita la forma del tumor, las zonas de diseminación microscópica, evitando estructuras vitales y tejidos normales. Es decir, define tumor estructural no funcional. La tomografía de emisión de positrones, que se denomina PET o resonancia magnética espectroscópica, intenta definir además de lo estructural también lo funcional, que no lo hace la terapia conformada tridimensional. La radiocirugía estereotáctica es una alternativa a la cirugía invasiva. Podemos decir que no elimina el tumor, sino que distorsiona el ADN de las células tumorales, es decir, que no pueden reproducirse. Puede realizarse una sola sesión, pero en muchos casos el tratamiento es fraccionado. La radioterapia metabólica con yodo 131, la meta-iodo-bencilguanidina y la radioinmunoterapia son importantes, marcando el MIBG, que es la metil-iodo-bencilguanidina, con el yodo 131 pueden administrarse dosis elevadas de radiación en el neuroblastoma, por ejemplo. Bueno, por supuesto que la radioterapia también produce toxicidad, pueden observarse durante el tratamiento o años después. Depende de la dosis total, de esquemas de fraccionamiento, de la dosis por fracción, del estado nutricional del paciente, de la hipoxemia del tejido que se va a irradiar, de los factores genéticos celulares que presente ese paciente y la asociación a otros tratamientos. La toxicidad aguda o los efectos agudos que se pueden producir, como toxicidad de la radioterapia, se producen durante o inmediatamente después de la radiación y se pueden modificar las dosis, se pueden modificar con intensidad de dosis de la radioterapia. La toxicidad subaguda pueden ser efectos adversos entre 3 y 9 meses de realizar la radioterapia. Y los efectos tardíos son a partir del año de realizar la radioterapia y como en algunos cánceres puede llegar a tardar entre 10 y 15 años inclusive de realizada y curado aquel cáncer. Bueno, dentro de la toxicidad aguda podemos nombrar el eritema cutáneo, que es el más frecuente, es decir, igual que una quemadura solar. Uno ve el eritema
de la piel, es decir, la piel enrojecida en la zona de irradiación, la cialoadenitis, la alopecia local, es decir, a partir de la tercera semana, y que siempre tienen recuperación, pero generalmente a partir del tercer mes. La mucositis, cuando la zona de irradiación afecta a la mucosa, y síntomas sistémicos como también pueden ser, igual que los citostáticos administrados endovenoso, las náuseas, los vómitos, la astenia, es decir, el cansancio, la anorexia, pérdida de apetito, como así también la toxicidad medular que ya mencionamos. La toxicidad subaguda y tardía, después de 3 meses de radioterapia, generalmente son irreversibles y progresivos y están causados por citocinas y factores de crecimiento liberados en la zona irradiada, sumado a la lesión del endotelio vascular y otras células. Algunos ejemplos de esta toxicidad subaguda y tardía, que es muy difícil de controlar y justamente son irreversibles y progresivos, son la fibrosis pulmonar intersticial, la pericarditis, la disfunción tiroidea e hipofisaria, la nefritis, la obstrucción intestinal, las secuelas neurológicas y cognitivas, y como ya nombramos, tumores secundarios como el cáncer de mama, sarcomas de partes blandas, osteosarcoma, carcinoma de piel y tiroides, que pueden llegar a aparecer 9-16 años posterior a la radioterapia. Es importante tener en cuenta algunos de estos ejemplos, entre algún otro que pueda no estar aquí, para justamente hacer seguimiento, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, si bien progresan y son irreversibles, para evitar, digamos, mayores descompensaciones o sintomatología a futuro. Bueno, y el tratamiento quirúrgico es el componente esencial en el tratamiento multimodal del cáncer en pediatría. Cumple un papel importante tanto en el estadiaje del tumor, que es la biopsia, como en el grado de resección que van a condicionar la actitud terapéutica posterior. La gran mayoría de las distintas neoplasias requieren realizar biopsia para su diagnóstico histopatológico, además de estudios genéticos, bioquímicos o inmunológicos. La biopsia es un procedimiento con riesgos, beneficios, limitaciones y consecuencias, es decir, que la sugerencia es que siempre la realice el mismo equipo quirúrgico que va a realizar a posteriori la cirugía definitiva del tumor. Y terapias de soporte como la colocación de accesos vasculares centrales es otra parte del área quirúrgica que también se requiere en oncología. Cabe destacar que si bien la mayoría de los tumores requiere biopsia para un diagnóstico definitivo, definición de un pronóstico y la posibilidad de realizar un tratamiento adecuado, hay algunas excepciones que no lo requieren. Como así tampoco algunos tumores prescinden de la cirugía, es decir, que no todos requieren de esta. El trasplante de progenitores hematopoyéticos es la última instancia de los tratamientos en oncología y algunos de ellos son los que nombro a continuación, como es el trasplante autólogo, en el caso de los neuroblastomas, sarcoma de Ewing, el trasplante halogénico, que es la infusión de progenitores de un donante sano diferente del receptor, puede ser un hermano HLA idéntico, donante histocompatible idéntico, donante no emparentado, y depende del grado de histocompatibilidad en las leucemias. Y fuentes de progenitores hematopoyéticos, que por ejemplo de médula ósea obtenida de punción de cresta ilíaca, luego de sangre periférica, y se administran factores estimulantes de colonias granulocíticas, lo cual va a determinar mayores progenitores de sangre circulante y más tarde ser extraído por leucoaféresis. Y un ejemplo también es la sangre de cordón umbilical, que actualmente se preserva posparto y que también puede llegar a servir para este tipo de trasplantes. Como conclusiones podemos decir entonces que aproximadamente el 20% de niños con cáncer fallecen. El tratamiento combinado del paciente oncológico requiere de un equipo de trabajo multi e interdisciplinario especializado,
cubriendo necesidades físicas y emocionales del niño y su familia. Los protocolos de intervención son preestablecidos, estandarizados y consensuados por grupos de trabajos a nivel nacional e internacional, pudiendo aplicarse en función de criterios bioquímicos, citogenéticos y empíricos. Cualquier terapia con efectos beneficiosos también tienen efectos no deseados y o nocivos. Esto no solo lo debe saber el oncólogo, sino también el médico generalista. Los principios básicos del tratamiento son conocer las reacciones adversas, la toxicidad, el estrecho rango terapéutico entre que uno administra la droga y presenta una toxicidad, y toxicidad común o no a un órgano específico. Los intervalos entre los ciclos de quimioterapia están condicionados por la recuperación del organismo de efectos adversos o la presencia de intercurrencias. Y los cuidados paliativos de calidad, el objetivo prioritario de su tratamiento cuando la curación del cáncer no es una opción factible. Muchas gracias por su atención.